Hace algo más de medio año nos pusimos por primera vez al volante de la tercera generación del X1, del cual tenéis el contacto por aquí arriba. Y en aquel momento mi compañero Marcos ya os anunció que el X1 se había convertido en el modelo más vendido de la firma bávara, no solo en nuestro mercado, sino también a nivel mundial. Lo cual dice mucho de cómo han cambiado las cosas, ¿verdad? Pues bien, en aquella toma de contacto también os contamos que BMW había implantado una fuerte estrategia electrificada en este modelo, la misma que hoy cobra forma gracias a las 3 versiones enchufables que nos trae y que hoy vamos a analizar en este vídeo contacto de Autoocasión, canal al que espero que estés suscrito y con la campanita activa. Pero como vamos con el tiempo muy justo, vamos a hablaros un poquito del iX1 y nos vamos a centrar sobre todo en la versión híbrida enchufable de acceso, que es la que estáis viendo aquí y que se denomina xDrive 25e. Pero no os preocupéis que os voy a hablar de todas y para ello comenzamos ya mismo. Antes de entrar en materia, como siempre, vamos a haceros un pequeño repaso del exterior y en este caso va a ser muy breve porque este X1 PHEV, vamos a simplificarlo así, los dos PHEV y el eléctrico ofrecen más o menos las mismas similitudes que los modelos de combustión. En el caso del eléctrico, sí os tengo que decir que la parrilla está completamente carenada. En este PHEV mantiene la parrilla activa que ya vimos sobre todo en los modelos de combustión. Tenemos los grupos ópticos estilizados con tecnología LED y unos paragolpes robustos. Mide exactamente lo mismo, no cambia absolutamente nada, son 4,5 metros de largo. Y aquí, en el caso de la personalización, tenemos los mismos niveles de acabado, que es el básico, el X-Line, que es el que estáis viendo, y el M-Sport, que ya os diré al final del vídeo cuánto cuestan cada uno. Y aquí, en realidad, la diferencia en los PHEV viene determinado, ya lo estáis viendo, por la toma de carga que se sitúa en el paso de rueda delantero izquierdo. Y aquí ya aprovecho porque os tengo que decir que este X1 PHEV, el xDrive 25e y el 30e, tienen la misma batería, 16,4 kWh de capacidad bruta. Pero sobre todo, lo que nos va a permitir, de la autonomía os voy a hablar cuando estemos conduciendo, lo importante es que nos va a permitir cargarlo en tomas de corriente alterna de 7,4 kilovatios. Y eso se traduce en que en ese tipo de tomas, en 2 horas y media vais a poder pasar del 0 al 100% y tener una muy alta autonomía eléctrica, que os comentaré también cuando estemos conduciendo. Si lo quieres cargar en tomas de corriente doméstica de 2,3, solo tienes que hacer la cuenta, unas 8 horitas, es decir, en una noche vas a poder cargar al 100% este coche. De puertas para adentro, las variantes PHEV del X1 apenas ofrecen cambios en el puesto de conducción, y este sigue presidido por la BMW Curve Display, con 2 monitores que conjuntamente suman 20 pulgadas. Un hecho curioso es que no ofrecen pantallas específicas para el sistema eléctrico, aunque sí contamos con 2 nuevos programas específicos de los que os hablaremos cuando estemos conduciendo. La habitabilidad tampoco cambia, a excepción del maletero, que reduce su capacidad hasta los 490 litros, lo que implica perder 50 litros frente a los X1 de combustión y 10 frente a los microhíbridos. En el caso del iX1 calca el mismo volumen que los PHEV. En marcha, lo primero que voy a hacer es hablaros del iX1, de la versión 100% eléctrica que ya he podido conducir, pero que nos hemos preferido centrar en este vídeo en los híbridos enchufables. Este iX1 la verdad es que me ha sorprendido porque tiene una patada excepcional, lógicamente tiene una potencia muy elevada, 313 caballos, pero sobre todo lo más importante de ese coche es que gracias a los 65 kWh de capacidad útil que tiene aproximadamente, puede homologar una autonomía en 0 emisiones, como es lógico, de 440 kilómetros, a raíz de un consumo medio de menos de 17 kWh a los 100, lo cual está muy bien. Por cierto, para cargar este coche lo puedes conectar en tomas de corriente continua de 130 kilovatios, por lo tanto, en 1 horita y media vas a poder llenar más de 100 kilómetros y para pasar del 10 al 80% vas a necesitar 29 minutos aproximadamente. Pero como os digo, este vídeo lo centramos en los híbridos enchufables porque nos parece una tecnología de momento bastante más accesible a la hora de estar despreocupados sobre todo con esa autonomía eléctrica. Y es que
los dos híbridos enchufables tienen como novedad un cuantioso número de kilómetros en modo cero emisiones. Nosotros nos hemos decantado por la versión de acceso, el xDrive 25e, que ambos comparten la misma estructura. Estamos hablando de un motor tricilíndrico de gasolina con 1.5 litros de cilindrada que se asocia a un motor eléctrico situado en el eje trasero. De esta manera tenemos tracción total siempre y además inteligente. Las diferencias vienen en el momento en el que nos ponemos a desgranar las cifras de rendimiento de cada uno de los dos motores o de los dos sistemas de propulsión. En el xDrive 25e, el 1.5 genera 136 caballos y se combina con un motor eléctrico de 109 caballos para dar una potencia conjunta de 245 caballos, que no está nada mal, la verdad. Tenemos un 0 a 100 de unos 7 segundos aproximadamente y una velocidad máxima de 190 km por hora. En el xDrive 30e, que también se llama prácticamente igual que el eléctrico, lo que pasa es que le añadimos el iX1 en el segundo, tenemos que el 1.5 declara 150 caballos de potencia, y aquí el punto determinante es que el eléctrico ya son casi 180 caballos. Por lo tanto, de manera conjunta tendríamos 326 caballos. Eso nos permite además tener un 0 a 100 de 5,6 segundos y una velocidad máxima de 210 km por hora. Como veis, ya son unas prestaciones para tener muy en cuenta. Lo que sí es común, lógicamente, es la batería. 16,4 kilovatios hora de capacidad bruta, lo cual nos va a permitir tener una autonomía, como os decía, muy elevada en ciclo eléctrico. Y esto viene determinado por esa gran capacidad de la batería y por la eficiencia del propio coche. ¿Pero cuánto es la autonomía? Pues en el 25 tendríamos una autonomía de 92 kilómetros, que es muchísimo. De hecho, te va a permitir estar ya tranquilo en el día a día. Y de hecho, teniendo en cuenta cómo es la conducción media de un conductor español, te va a permitir circular prácticamente 2 días sin gastar una gota de combustible. En el 30 bajamos un poquito esa autonomía hasta los 88 kilómetros, que tampoco está nada mal. Y ahí, bueno, pues ya os diré al final que en función también del precio, el decantarse por uno o por otro será cuestión tuya. ¿Cómo responde este xDrive 25e? Bueno, pues como cualquier X1, tiene una pisada muy aplomada, es muy estable, pero hay un detalle que en esta toma de contacto, por lo que le he podido conducir, no lo he encontrado: un modo de conducción 100% eléctrico. Tenemos los modos de conducción tradicionales, el Efficient, con el que vamos a forzar la mayor eficiencia, luego tenemos uno personal, el Sport, y 3 modos de conducción artísticos: el Expressive, que ya estaba en el X1, uno Relax, que como su propio nombre indica está más enfocado a tener una conducción relajada, nos cambia la iluminación ambiental, el sonido, y luego tenemos el Digital Art, que ha sido realizado por una artista asiática, y bueno, pues la verdad es que es muy pero que muy pintón, pero que no afecta prácticamente nada. Mira, la artista es Chao Fei. Bueno, pues bien por ella, la verdad es que es muy bonito, pero a nosotros lo que nos apetece en un coche híbrido enchufable es tener la máxima eficiencia. No os puedo decir muy exactamente cuál ha sido la autonomía, pero sí os tengo que decir que la respuesta del coche, la verdad es que es bastante buena. Quizá nos podríamos decantar, si vas a hacer un uso muy intensivo del motor eléctrico, por el 30e, porque pasar de 109 a prácticamente 180 caballos, pues lo vas a notar. El peso, la verdad es que en los dos coches está muy bien resuelto, porque está por debajo de las 2 toneladas. Andamos en los 1900-1950 kilos, que bueno, pues la verdad es que está bastante bien. La dirección es precisa y, como os digo, la estabilidad es muy elevada. Y si pegas un pisotón, pues se notan los 245 caballos, porque funciona de manera conjunta los dos sistemas de propulsión. En lo que a asistentes de la conducción se refiere, bueno, pues heredamos lógicamente todos los de la nueva generación del X1, con un nivel de conducción semiautónoma 2, pero os tenéis que quedar con 92 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP eléctricos, que es muchísimo, y eso está muy por encima de la media de híbridos enchufables de esta categoría, rivalizando con otra marca premium rival como es Mercedes, que también tiene una muy buena autonomía en sus híbridos enchufables.
Pero como os decía, la decisión va a depender de ti, pero te lo voy a poner fácil diciéndote los precios. Así que vamos a finalizar ya el vídeo. Llegamos al final de esta primera toma de contacto con las versiones más electrificadas dentro de la gama X1. Y lo que queda claro, como conclusión, es que esta tercera generación se ha adaptado lógicamente a los tiempos actuales. Más allá de que el X1 sea el modelo más vendido de la firma bávara, ahora tiene una fuerte carga electrificada con esas tres alternativas con enchufe. Quien quiera optar por la total electrificación siempre puede hacerlo por ese iX1, que la verdad es que ofrece un gran rendimiento y un nivel de autonomía muy a tener en cuenta, ya no solo para el día a día, lógicamente con esos 440 kilómetros, sino también para estar un poco más tranquilo a la hora de afrontar viajes. Intentaremos conducirlo mucho más exhaustivamente dentro de poco cuando le hagamos una prueba en profundidad. Pero lógicamente el paso intermedio hasta esa electrificación son estas dos alternativas híbridas enchufables. Unas alternativas híbridas enchufables que la verdad es que se posicionan muy bien dentro de la gama. Si tuviera que elegir entre el 25e y el 30e, pues no lo tendría muy claro. ¿Por qué os digo esto? Como te decía mientras conducía, la decisión es tuya y va principalmente enfocada a lo que te quieras gastar. La diferencia económica entre uno y otro son 3.000 euros, que no es demasiado. Sobre todo teniendo en cuenta que en el 30e tenemos muchísimo más rendimiento. Pero si quieres tener la mayor autonomía eléctrica, el 25e es tu opción ideal. ¿Cuánto cuesta, no obstante? Pues mirad, el 25e parte de los 55.050 euros, mientras que el 30e hace lo propio en los 58.050. Todo eso, lógicamente, sin añadir los niveles de equipamiento X-Line, que cuesta 3.000 euros más, y M-Sport, que son 4.000 euros más. Pero hay un detalle curioso, y es que el iX1 del que os he hablado al principio de esta conclusión se sitúa justo entre los dos. 56.000 euros aproximadamente es lo que te cuesta el iX1 100% eléctrico. Entonces, dicho todo esto, quiero que seas tú el que me diga aquí abajo con cuál de estas tres opciones electrificadas y con enchufe elegirías tú para tu día a día dentro del X1. O si no elegirías ninguna y prefieres otro rival de la competencia. Eso es lo que quiero leerte aquí abajo. Una vez espero que te hayas suscrito al canal, activado la campanita y sobre todo dado a like si te ha gustado lo que te hemos contado en esta toma de contacto que ha intentado ser lo más completa y breve posible. Me despido hasta el siguiente vídeo, ya sea comparativa, contacto o prueba individual. Mientras tanto, cuídate. Hasta la próxima.